Bienvenidos un dúo Moon S a su canal de confianza, donde diseccionamos los amores, los desamores, los secretos y las intrigas que cruzan el bus superíndice 3 esforo y nos llegan directamente al corazón superíndice 3N. QU Copyright Emociu superíndice 3N tenerlos de nuevo por AQU. Hoy abro superíndice 3 chense los cinturones porque les traigo un vídeo que es Moon S jugoso que un melu superíndice 3N turco en pleno verano. Un auto copyright tico culebru superíndice 3N, digno de la pluma de los mejores guionistas de Estambul. Vamos a sumergirnos en un mar de rumores, navegaremos por especulaciones dignas de Agatha Christie y de Centrau más menos haremos una posible bomba que es tú, a punto de hacer temblar los cimientos del espectáculo turco. ¿Cómo lo oyen? Los nombres de Kerem Bürsin, Melisa Dungel y Anderu Parrafoel, y el tsunami de habladuruas que han provocado, nos obligan a sumergirnos en este escándalo que francamente nadie, absolutamente nadie, en sus Moon S locos sueu más menos os, podía haber previsto. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este pozo de salseo, quiero recordarles lo de siempre, mi ritual sagrado, suscríbanse al canal, por el amor de Alu si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo con las noticias Moon S calientes, los análisis Moon S incisivos y las curiosidades Moon S jugosas del universo de las series turcas. Activen la campanita, esa fiel compau más menos era, para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo, porque AQU no paramos. Y ahora con la conciencia tranquila y las suscripciones aseguradas, vamos a meternos en el barro. Vamos a entrar directamente en materia, sin pau más menos tos calientes ni rodeos innecesarios, aunque antes quiero levantar una bandera blanca y aclarar que todo lo que vamos a compartir hoy se basa en rumores que vuelan como alfombras múgicas, especulaciones que brotan como flores silvestres en primavera y noticias que han germinado en los jardines de diferentes medios turcos. Nada es confirmado al 100%, lo juro por Estambul, pero la avalancha de información superíndice 3N que circula es tan grande que será una irresponsabilidad periodística ignorar esta historia. El epicentro de este terremoto emocional, como ya habrán deducido por el título, es Kerem Bürsin. Damas y caballeros, el mismísimo ser cambolat del Love is in the air, el galud N que derritiu superíndice 3 los polos y nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3N a todas. Últimamente Kerem ha estado en el ojo del huracán N, no por su talento actoral, sino por su vida personal, que parece una telenovela escrita por el mismísimo Shakespeare, pero con Moon S Kafu copyright turco y menos veneno. Y no precisamente por motivos románticos con su anterior pareja, Anderu Parrafoel, aunque ella, la pobre, también copyright N se ha visto salpicada por este tsunami de chismes y habladuruas. Pero para entender este embrollo digno de las 1001 noches, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y hablar de una serie que aunque a primera vista no es directamente relacionada con el escándalo, nos permite comprender el contexto en el que se mueve Kerem y las decisiones que lo han llevado a este punto. Me refiero, mis queridos adictos a la adrenalina turca, a Yau con diéresis o Keiseversen, la serie que protagoniza superíndice 3 el aún más menos o pasado y que, seamos sinceros, no cumplió superíndice 3 las expectativas que habíamos depositado en ella. Yau con diéresis o Keiseversen es una comedia romántica con toques de drama que nos cuenta la historia de Ateay, un joven que ha crecido en internados de SPU copyright S de la trágica muerte de su madre y que de repente se ve catapultado a la paternidad, convirtió copyright 2 en el responsable de sus hermanos menores. En su camino, como si estuviera escrito en las estrellas, se cruza Leila, una estafadora profesional con un corazo superíndice 3N de oro, que junto con su banda de pillos adorables intenta engau más menos a Ateay para sacarle hasta el último curus. Por supuesto, como manda la ley de las telenovelas turcas, el amor surge entre ellos, como un jazmún en medio del desierto, pero las complicaciones no tardan en aparecer, como los atascos de tráfico en hora punta en Estambul. La serie, lamentablemente para Kerem y para sus fans Moon S copyright rimos, no tuvo el con diéresis copyright sito arrollador que se esperaba y fue cancelada de SPU copyright S de emitir pocos capítulos. Pero lo interesante, lo que nos importa a AQU y ahora, es que Yau con diéresis o Keiseversen fue la primera serie de Kerem de SPU copyright S de su explosión superíndice 3N mundial con Love is in the air, y las expectativas. Lu superíndice 3 gigamente estaban por las nubes, Moon S altas que la torre GU lata. Muchos fans, ilusionados y optimistas, esperaban algo similar a Love is in the air, una comedia romántica ligera y adictiva, pero Yau con diéresis o Keiseversen tenua un tono diferente, un humor Moon S con diéresis
Cido y una historia menos convencional, Moon S arriesgada, que no terminu superíndice 3 de conectar con el público masivo. Y es precisamente después copyright S de la cancelación superíndice 3N de esta serie, cuando las aguas parecuan calmarse y el polvo comenzaba a asentarse, cuando empiezan a surgir los rumores que nos traen a Q hoy, como abejas al panal. Según varios medios turcos, algunos Moon S serios que otros, Kerem Bürsin ha empezado a mostrarse especialmente cercano a Melisa Dungel, la actriz que interpretaba a Ceren en Yau con diéresis o Keise Versen. Agarraos que vienen curvas. Melisa Dungel, para aquellos que no la tengan en su radar, es una actriz turca joven y talentosa, con una trayectoria que va en ascenso como la espuma. Ha participado en varias series de U con diéresis copyright cito como la propia, Senu con diéresis al Capm, donde interpretaba a Ceren, la mejor amiga de Eda, la confidente incondicional, el hombro sobre el que llorar. También copyright N ha protagonizado otras series como Aikman y Grados Ntikam, una comedia romántica donde comparto a protagonismo con Igrados Lanen, demostrando su versatilidad y su capacidad para conquistar al público. Los rumores sobre un posible romance entre Kerem y Melisa, al principio tímidos y discretos, se intensificaron como un fuego forestal en verano cuando fueron vistos juntos en varias ocasiones fuera del set de grabación superíndice 3N. Algunos medios con fuentes supuestamente cercanas a la pareja, incluso afirmaron que habían pasado juntos varios fines de semana en la casa de Kerem en Estambul, disfrutando de la compau más menos o mutua y cultivando una relación superíndice 3N que iba muy de ese ayu de la amistad. El drama se estaba cocinando a fuego lento. Pero la cosa no quedó superíndice 3 no podía ser tan sencillo, esto es Turcúa, seu más menos ores. Según la prensa rosa turca, que tiene Moon S fuentes que la CIA, Ande Eru Rafael, la exnovia de Kerem, la Eda de nuestros corazones, no se tomó superíndice 3 nada bien estos rumores. Al parecer, Ande seguía teniendo sentimientos persistentes por Kerem, un cariu más menos o que no se evapora fácilmente, y la noticia de su posible romance con Melisa la habrá afectado profundamente, como una pu más menos alada trapera en el corazón superíndice 3N. Para entender la reacción superíndice 3N de Ande, debemos activar la máquina del tiempo y recordar que su relación superíndice 3N con Kerem fue un fenus superíndice 3 meno medio tico. Una explosión superíndice 3N de amor y pasión superíndice 3N que capturó superíndice 3 la atención superíndice 3N del mundo entero. Ande y Kerem se conocieron en el set de Love is in the Air y su química, esa fuerza invisible que une a dos almas gemelas, fue evidente desde el primer momento. Su relación superíndice 3N traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtieron en una de las parejas Moon S queridas, admiradas y seguidas de Turcúa, un ejemplo de amor verdadero. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, su relación superíndice 3N terminó superíndice 3 de forma abrupta y misteriosa, dejando a sus fans con el corazón superíndice 3N roto y un mar de preguntas sin respuesta. Nunca se conocieron los motivos reales de la ruptura, aunque las teorías abundaron. Algunos apuntaron a la presión superíndice 3N medio tica, otros a diferencias personales irreconciliables, otros a la intromisión superíndice 3N de terceros. Lo cierto es que Ande y Kerem tomaron caminos separados, dejando a Truth S una historia de amor que parecua sacada de un cuento de hadas. Ahora, volviendo al meollo de la cuestión superíndice 3N, al tema central de nuestro vídeo, la aparición superíndice 3N de Melisa en la ecuación superíndice 3N ha generado un autocopyright terremoto en el mundo del espectáculo turco, un sismo de magnitudes desconocidas. Algunos medios con un tono Moon S alarmista que un titular de última hora, incluso afirman que Ande Eru Rafael, al enterarse de los rumores sobre Kerem y Melisa, habrá tomado una decisión superíndice 3N drástica, alejarse de Estambul, del foco mediático del drama constante y refugiarse en Londres, donde estuvo trabajando en nuevos proyectos profesionales y, quizás, intentando sanar las heridas de su corazón superíndice 3N. No hay confirmación superíndice 3N oficial de esto, pero la prensa turca insiste en que Ande se siente profundamente decepcionada y traicionada por Kerem, que necesita tiempo y espacio para procesar esta situación superíndice 3N y reconstruir su vida. Incluso se ha especulado con la posibilidad de que Ande haya terminado su relación superíndice 3N con su actual pareja, Hakan Sabank, debido a estos rumores y a la sombra persistente de Kerem en su vida. La trama se complica por momentos. Y mis queridos adictos al chismorreo,
es donde la cosa se pone aún más interesante, donde la historia da un giro inesperado y nos adentramos en terrenos aún más pantanosos. Porque paralelamente a todo este drama, ha surgido otro rumor que involucra a Kerem y a otra actriz turca de renombre, Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas. Demet Özdemir es una actriz archiconocida y muy querida en Turquía, famosa por sus papeles en comedias románticas tan exitosas como Erkenci Kuay y Doyduyun Kaderindir. Demet también Copyright N ha estado en el centro de la atención superíndice 3N mediática en los últimos meses debido a su divorcio de Oyuzhan Párrafo, un famoso cantante turco. Según algunas fuentes, Kerem y Demet han coincidido en varios eventos sociales y han mostrado una química innegable, una conexión superíndice 3N que iba muy allá de la simple cordialidad entre colegas. Incluso se ha dicho que han estado intercambiando mensajes en redes sociales y que podrían estar planeando trabajar juntos en un nuevo proyecto, lo que supondrá una combinación superíndice 3N explosiva. Si esto fuera cierto, si los rumores se materializaran, estaríamos ante un nuevo culebro superíndice 3N turco de proporciones subcondiéresis copyright picas, una historia que eclipsará a todas las demu, imaginen la combinación superíndice 3N. Kerem Bürsin, el galur N codiciado de Turquía, envuelto en un trío nulo amoroso con Melisa Dungel, la joven promesa que busca su lugar en el firmamento de las estrellas turcas, y Demet Özdemir, la reina indiscutible de las comedias románticas. Será un bombazo de proporciones a tu superíndice 3 micas. Pero como les adverto al principio, todo esto son solo rumores, especulaciones y habladuras que circulan por los mentideros de Estambul. No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de los involucrados, ni comunicados de prensa, ni fotos comprometedoras, ni declaraciones juradas. Sin embargo, la cantidad de información superíndice 3N que circula en los medios turcos hace que sea difícil ignorar esta historia y que nos sintamos obligados a compartirla con ustedes, nuestros fieles seguidores. Y ahora, para aún más menos adirle un poco de picante a este culebro superíndice 3N, quiero hablarles brevemente de otra serie turca que, aunque no tiene nada que ver directamente con el escándalo, nos muestra la complejidad de las relaciones amorosas en la vida real. Me refiero a Aile, una serie dramática que ha tenido mucho con diéresis copyright cito en Turquía y que nos invita a reflexionar sobre los lazos familiares, el amor y la venganza. Aile nos cuenta la historia de Aslan Soykan, un exitoso hombre de negocios que proviene de una familia poderosa y adinerada, con secretos oscuros y rivalidades internas. Aslan conoce a Devin, una superíndice 3 loba inteligente y sensible que tiene sus propios problemas familiares y que intenta ayudar a los demu, a superar sus traumas. A pesar de sus diferencias y de los obstáculos que se interponen en su camino, Aslan y Devin se enamoran perdidamente y deciden formar una familia. Sin embargo, su relación superíndice 3N se ve amenazada constantemente por los secretos y las intrigas de sus respectivas familias, que no estuvieron dispuestas a aceptar su unión superíndice 3N. Aile es una serie que explora temas profundos y universales, como el amor incondicional, la lealtad, el perdu superíndice 3N, el poder y la venganza. Y aunque es una serie de ficción superíndice 3N, nos muestra una imagen realista de las relaciones amorosas, que no siempre son fáciles y que a menudo llenas de obstáculos, complicaciones y desengaños más menos os. En definitiva, el culebro superíndice 3N que estamos presenciando con Kerem, Melisa, Ande y Demet nos recuerda que la vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa y perfecta como parece en las revistas y en las redes sociales. Al igual que nosotros, también Copyright N tienen que lidiar con problemas de amor, celos, traición superíndice 3N, desilusiones y corazones rotos. Uf. Q Copyright intensidad, Q Copyright emoción superíndice 3N, Q Copyright drama. El vídeo de hoy ha sido una auto-copyright tica montao más menos a rusa de emociones. Hemos hablado de rumores que vuelan como pajarillos, de especulaciones que se ramifican como enredaderas, de huidas desesperadas y de posibles romances que nos mantienen en vilo. Hemos analizado el culebro superíndice 3N que protagonizan Kerem Bürsin, Melisa Dungel, Ande Párrafo y Demet Özdemir, y hemos intentado desentrar más menos a los misterios que rodean sus vidas amorosas. Y aunque no podemos confirmar nada con certeza, esperamos haberles dado una visión superíndice 3N completa y entretenida de lo que pasando en el mundo del espectáculo turco. Recuerden, mis queridos chismosos, que todo lo que hemos contado hoy se basa en rumores y especulaciones.
No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de los involucrados, y la verdad podrá ser muy diferente a lo que hemos contado. Pero como siempre estaremos atentos a cualquier novedad que surja y se las contaremos en futuros vídeos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber aguantado mis divagaciones y mis exabruptos. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo contándoles este culebro superíndice 3N. Me lo he pasado bomba. Ahora quiero pedirles como es tradicio superíndice 3N, que me dejen sus comentarios abajo en la caja de comentarios. ¿Copyright opinan de todo este drama? ¿Creen que Kerem y Melissa N juntos? ¿Creen que Ande sigue enamorada de Kerem? ¿Les gustaría ver a Kerem y Demet trabajando juntos? Díganme todo lo que piensan, que me encanta leer sus opiniones. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con Moon S Noticias, Moon S Chismes y Moon S Emociones desde el Corazu superíndice 3N de Turquía. Adiós superíndice 3S, mis amores. Que Alu los proteja.